Bien, en el video anterior vimos cómo utilizar las herramientas que nos provee Sirius para hacer las distintas queries o especificar lo que queramos. Ahora vamos a saltar a otro tema, que son las distintas acciones que nosotros podemos hacer dentro de las secciones y dentro de la creación de elementos o de la edición de elementos. Cuando nosotros creamos una sección, tenemos varias posibilidades. En este caso voy a tomar como ejemplo esta, que nosotros creamos un elemento para la creación de otro elemento, que es el paquete. Es decir, esto representa la creación del paquete desde que yo vengo, desde mi paleta de elementos, hasta que lo traigo a la representación. Está compuesta por dos partes. La primera parte sería la parte de las variables, es decir, estas dos que estoy seleccionando representan dos variables dentro de este elemento. Entonces, si yo quiero utilizar como hacíamos en el video anterior, si yo me vengo a alguno de estos campos amarillos donde yo puedo ingresar información, puedo acceder a esas variables ya sea con AQL o con la palabra clave var dos puntos. Bien, y la segunda parte es la parte que tiene todas las acciones, ¿sí? Y de la cual nosotros creamos una instancia del paquete y le seteamos el nombre. Bien, acá solamente tenemos dos acciones, pero hay muchas operaciones. Vamos a empezar por la primera, que es cambiar el contexto. Nosotros cuando creamos, es decir, cuando ponemos begin create instance, cuando creamos este elemento, estamos en el contexto del contenedor del paquete, que sería, en este caso, es el diagrama completo, ¿sí? Estamos en ese contexto, pero si nosotros queremos realizar otra acción cualquiera y queremos cambiar de contexto, tenemos que usar esta operación, que es cambiar el contexto. ¿Por qué querríamos hacer eso? Porque, por ejemplo, si yo quiero crear una instancia, en este caso creo un paquete, ¿sí? Acá yo hago referencia directamente a paquetes contenidos. Pero si yo quisiera hacer referencia a otro atributo de otra clase cualquiera, lo que tengo que hacer es cambiar el contexto, posicionarme en ese objeto, digamos, al que yo quiero modificar o hacer algo con ese objeto, y, eh, y luego hacer la acción que yo quiera. Entonces, para posicionarme en un objeto particular, lo que tengo que hacer es hacer nueva operación y cambiar el contexto, ¿sí? Entonces, de esta manera, con AQL o con lo que nosotros queramos, nos seteamos el contexto deseado. En este caso, nosotros estamos en este contexto, en el contexto de esta variable, que es la variable container. Esta variable representa un contenedor que contiene muchos paquetes. Es decir, nosotros podríamos hacer esto, ¿sí? Var container. Es como si este cambio de contexto se hiciera automáticamente apenas comienza este begin, ¿sí? Entonces esto no tendría sentido porque ya estamos en ese contexto. Pero si quisiéramos cambiarlo, podríamos hacerlo perfectamente. Otra de las operaciones que tenemos es la de crear instancia, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es primero referenciar un atributo donde vamos a guardar esa instancia. En este caso estamos en un contenedor que tiene un atributo que se llama packages contenidos y el tipo de la instancia que vamos a crear es de package, ¿sí? Y acá nosotros podemos colocarle un nombre, ¿sí? En este caso es instancia, pero le puedo poner perfectamente paquete nuevo. ¿Para qué me sirve esto? Porque si yo quiero cambiar el contexto, por ejemplo, a esta nueva instancia, ¿sí? Busco cambiar contexto, variable, y acá me figura paquete nuevo. Entonces, ahora estoy en el contexto de esta nueva instancia, ¿sí? Que obviamente ya estamos adentro porque en este caso, por ejemplo, cuando seteamos el nombre, ya estamos adentro de este paquete por el simple hecho de crear la operación, digamos, luego de crear la instancia. Pero podría hacerlo perfectamente. Entonces, esta sería la creación de la instancia. Después tenemos los set, es para setear los atributos. En este caso, yo seteo el nombre y le pongo el valor que yo quiera. El unset hace la operación inversa, ¿sí? Es para sacar un atributo, ¿sí? Sacar el valor de un atributo. Acá hay algo muy interesante que es el move, ¿sí? Que lo vamos a ver después con otro ejemplo. El remove es simplemente para eliminar
el objeto donde yo me estoy posicionando. Acá tenemos tres ejemplos de las vistas, porque hay una cosa que acá conviene separarlas, de hecho están separadas, que es el objeto, el elemento en nuestro XMI, por ejemplo, este objeto paquete que nosotros hemos creado en nuestro XMI, y la representación del paquete. La representación en Sirius se denomina como una vista. Entonces, si nosotros quisiéramos modificar las vistas, acá usaríamos alguna de estas tres herramientas que no son muy utilizadas. El caso de la navegación tampoco lo voy a explicar porque es un poco rebuscado y no tengo el ejemplo hecho, pero básicamente lo que se refiere a navegación es para navegar entre distintos modelos. Es decir, hay una forma de conectar dos metamodelos y yo con esta navegación puedo navegar entre ellos. Los que sí son usados, por ejemplo, son los if. ¿Sí? Esto es muy sencillo. Si me posiciono sobre el signito de pregunta, puedo ver lo que dice. Si esta condición, es decir, yo creo una condición, si esta condición es verdadera, entonces va a ejecutar todo lo que esté adentro del if. Supongamos, yo quiero colocar, por ejemplo, si el nombre del paquete que acabo de crear, self.nombre, el nombre del paquete, como estoy directamente posicionado ahí, coloco self.nombre. Si es igual a paquete2, por ejemplo, voy a hacer algo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Todo lo que yo seleccione como operación, es decir, puedo crear una nueva instancia, por ejemplo, pero solamente se va a crear si esta condición es verdadera. Es realmente muy parecido a lo que ya venimos viendo. Después tenemos otra operación, que es el switch, que es como un if, pero mucho más cómodo, digamos. Acá vamos creando distintos case, ¿sí? Case 1, case 2, con las distintas condiciones. Y adentro, lo que nosotros vamos a hacer es realizar las distintas operaciones que queramos. Y acá tenemos el caso default en caso de que no entre a en ningún caso que hemos mencionado acá. ¿Sí? Bien, siguiendo con las operaciones, tenemos el caso del for. Este caso está muy bueno porque acá nosotros lo que hacemos es crear, o sea, señalar un atributo que tenga un valor de colección. Es decir, supongamos que este paquete va a tener muchas clases, ¿no? Pero supongamos que se cree automáticamente con muchas clases. Si se crea con muchas clases, entonces va a tener un atributo que va a ser clasificadores contenidos, y ese atributo clasificadores contenidos va a tener 2, 3, 4, 5, n clases. Si yo quisiera realizar una acción, ¿sí? Por cada clase, lo que tengo que hacer es, en la expresión, nombrar el atributo, que sería self.clasificadores contenidos, y acá puedo colocarle el nombre a la variable que va a ser de iterador, es decir, que sería clase, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo lo que yo coloque en este for, supongamos que coloco esto, crear instancia, se va a ejecutar tantas veces como elementos tenga este atributo clasificadores contenidos. Y a cada elemento dentro de este for lo voy a acceder por el nombre de esta nueva variable que acabo de crear que se llama clase. ¿Sí? Ahora lo voy a introducir, luego vamos a mostrar algunos ejemplos, digamos, con todas las operaciones interactuando, pero es a modo de idea para que quede bien el concepto. Y luego tenemos una llamada a una acción externa de Java, que es algo que mostraba muy parecido a los servicios en Java, ¿sí? Algo muy similar a esto. No lo vamos a ver tampoco, es muy extenso. Otra operación es el let. Esta operación es muy importante, está realmente muy buena. Un segundo. Bien. Es el let. Este let lo que permite es crear una variable, ¿sí? Es como, por ejemplo, si en Java hacemos int DNI string nombre, declaramos una variable, le colocamos el valor que nosotros queramos y le damos un nombre. En este caso, supongamos que yo ahora estoy posicionado en el contexto de este paquete que acabo de crear, que es paquete nuevo. Si yo más adelante voy a cambiar el contexto y me voy a mover a otro contexto, por ejemplo,
al de un atributo o lo que sea que me vaya a cambiar, y yo quiero guardar este paquete a modo de referencia, lo que tengo que hacer es guardar este paquete en una variable. ¿Cómo se hace esto? Coloco el nombre de la variable, paquete, ¿sí? Y el valor le doy a QL paquete nuevo, ¿sí? O directamente self, AQL self, porque ya estoy parado en este paquete. Si yo me cambiara de todas maneras de contexto, esta variable seguiría existiendo, ¿sí? Porque de todas maneras está seteada. Pero si yo por X razón quisiera guardar el valor de una variable, lo puedo hacer con esto. Bien, eso es con el let. Y luego vamos a tener otra operación que la voy a explicar en profundidad en un video aparte, que es el caso de abrir un diálogo. Estas dos, OpenDialog y OpenWizard, son muy parecidas, solamente que el diálogo incluye el wizard, ¿sí? Y lo que hace es abrir un diálogo cualquiera. Y este diálogo va a tener una descripción determinada. Eso es todo por el video de hoy. Seguimos en el próximo video.